Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al doctor Domingo Rojas Pereira, quien es abogado y amigo de este programa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para todos, para ustedes y para la audiencia, y ante todo quiero manifestar mis condolencias a la familia del doctor William Hanna, una persona que yo sé que era bastante allegado a este programa y a esta empresa de telecomunicaciones, por su fallecimiento. Una persona con un gran don de gente y un gran profesional. Que en paz descanse el doctor Hanna. Bien, gracias doctor. Doctor, iniciemos hablando un poquito de sus consideraciones sobre los resultados y el manejo de la convención del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, pues finalmente los PRMistas pudimos celebrar un proceso que a mi juicio ha sido ejemplar, con una buena participación. La aspiración de nosotros hubiese sido que la gran mayoría de las candidaturas a cargos electivos hubiesen sido sometidas a primaria, por ejemplo, las candidaturas a diputados, las candidaturas a senadores y alcaldes, y en ese sentido la máxima dirección del partido decidió otra cosa, pero siempre votar, siempre elegir y siempre darle al electorado opciones es bueno para el sistema democrático. El PRM se convirtió en el único partido del sistema dominicano que fue a una convención con voto secreto y universal para escoger su candidato presidencial. Ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo tuvieron un proceso así, decidieron por otro método, en un caso el método de consulta, y en el otro sabemos que hay un solo aspirante, que es en la Fuerza del Pueblo, y por eso el PRM ha dado una demostración ante el país, político sobre todo, de democracia, de madurez y sobre todo de transparencia. Yo saludo los resultados de la convención y espero que ahora el proceso venidero, que es la elección mediante encuesta de los candidatos a senadores, a diputados, a los demás puestos electivos, pues salga lo menos traumático posible. La cantidad, a mí me llamó mucho la atención hablar de más de 1 millón de dominicanos PRMistas que participaron en el proceso. Independientemente de las conjeturas de si los partidos todos tenían los padrones inflados, 3 millones uno, 2 millones otro y todo eso. Pero yo soy de los que digo que el que votó, votó. Claro. 1 millón de personas, si el padrón era de 3, es un 33%. Ahora, si de verdad era de 2, entonces votó un 50%. Ese comportamiento, ¿a qué se debe? ¿Es que cambió y la gente ya está participando todo el año, todos los años durante los procesos? ¿O realmente había un movimiento de la estructura del partido de participación? Yo creo que el militante del PRM tenía el ansia, el deseo de expresarse. Máxime cuando, como dije anteriormente, no va a poder hacerlo para la elección de candidatos a puestos congresuales y municipales. Sabemos que las elecciones municipales son primero el año próximo que las congresuales, y eso creó un ambiente para que la gente, viendo que no iba a poder manifestar su intención de voto en otras candidaturas, pues lo hiciera en lo que siempre mueve la mayor cantidad de votantes y de militantes, que es la elección de un candidato presidencial. Nosotros entendemos que con eso el PRM lo que ha hecho es reiterarse como un partido democrático y salir fortalecido ya con un candidato presidencial, que solamente faltaría su proclamación de manera oficial hacia las elecciones del año próximo. Y la ventaja de este proceso es que no lo organizó el partido, que la supervisión y organización y montaje estuvo a cargo de la Junta Central Electoral. Pero no hubiera un sillazo. Claro, que es el mismo organismo que va a administrar el proceso electoral o los procesos electorales del año próximo. Y en el caso de la participación, ¿ya se tiene estadística de si se votó a nivel, ese millón de personas a nivel nacional o hubo mayor votación? Porque tú ves las votaciones, por ejemplo, Santo Domingo Este,
y tú dices, bueno, 20.000 votos, 30.000 votos, 15.000 votos, pero cuando ves la presidencial del completa, tú dices 900.000, 800.000 y pico de votos. Guido sacó 50.000 votos, o sea, son cifras importantes. ¿Será que se concentró más en el nivel presidencial? Sí, siempre eso mueve más a la gente, el votante, y sobre todo que esas dos demarcaciones que se fue a convención para elegir los candidatos a alcaldes, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este, pues hubo un mayor movimiento porque tenían el incentivo de que aparte de la candidatura presidencial iban a escoger un candidato a alcalde. Pero yo saludo el proceso, creo que dentro de la imperfección que siempre va a tener la democracia, y mucho más la democracia en países como los nuestros, subdesarrollados, el proceso pudo ser administrado por la Junta Central Electoral y la militancia del PRM dio un ejemplo de disciplina, de entusiasmo y de participación al acudir de manera masiva a votar, tomando en cuenta que los procesos internos partidarios no estimulan ni desarrollan el mismo interés, la misma motivación que un proceso ya presidencial a nivel nacional. Vi las declaraciones del presidente Abinader luego de la convención y llama a que se integren los demás precandidatos que habían perdido inclusive al gobierno y a la gestión, al cambio, habla el presidente. Y también veo, aunque hay que ver con pinzas, pero lo que dice Ramón Alburquerque, lo que dice la otra candidata y lo que dice Guido Gómez, de que se van a integrar, o sea, no hay un ambiente, independientemente de lo que se dijo en el proceso electoral y de las acciones que va a tomar cada quien a partir de esos resultados, pero parece que hay un ambiente de unidad, nadie se va de los partidos, hay un cierto apoyo de continuar con la gestión. ¿Cómo usted ve esto? Que al final el proceso es diferente, no vamos a tener por lo menos grandes impugnaciones ni nada de esto, por lo que se ve. Como te decía, el gran reto, a mi juicio, para el PRM es lo que viene ahora, luego de la convención, que es la escogencia de los candidatos a senadores y diputados. Eso sí podría, si hay cierta inconformidad en algunos candidatos que no resulten electos, traer algún nivel de inconformidad o lo mismo que usted dice de personas que se abandonen el partido porque no se sientan conformes con la elección. Entonces, entiendo que ahora mismo el PRM tiene que concentrarse en garantizar un proceso transparente y diáfano de la escogencia de esos candidatos, que se va a hacer por encuesta. Otros, por ejemplo, ya están las candidaturas reservadas, que claro, el partido se reservó el 20% de que habla la ley electoral, y entonces eso sí da muchas veces como consecuencia la inconformidad, el disgusto y el incentivar el transfugismo, el de que un candidato cruce de un partido a otro, porque donde él participó, perdió, no fue electo, y entonces dice, bueno, yo tengo un chance o me ofrecieron la candidatura en X partido, pues yo me voy para allá. Sobre todo que hay dos alcaldes que perdieron, que van a ser los alcaldes hasta agosto del año que viene. Claro, y además que son alcaldes de dos de los municipios más grandes del país. ¿Cómo te interpreta ese resultado? Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste. Para mí y para la carrera política de cualquiera que milite en un partido, eso es algo desastroso, porque tú tienes dos alcaldes que pasaron de tenerlo todo en 3 años a no tener nada. O sea, Manuel Jiménez y el compañero Andújar, sí, que Andújar es un dirigente, al igual que Manuel Jiménez, que no es un PRDista ni PRDista tradicional, vinieron al partido, tuvieron la suerte de ser candidatos y ganar una elección. Ahora bien, en 3 años, tú tienes que esos alcaldes pasaron de ser los líderes de esas demarcaciones, a ser desplazados de manera increíble, de una forma vergonzosa, yo diría. Pero hay algo que llama la atención mía, muy particularmente, y yo creo que debe llamar la atención del partido, es la siguiente. El PRM, con esa situación que se dio en esos dos municipios, ha demostrado que no tiene la capacidad de generar un liderazgo medio de relevo. Porque no es posible
que luego de 20 años, el señor exalcalde de Santo Domingo Oeste, que militó en el PRD, ¿verdad? Luego salió al PLD y ahora viene al PRD. Lo mandó el hijo. No, pero vamos a dejarlo a él porque el hijo ya es otra cosa. Ese señor venga y le gane a 3 de los candidatos que están ahí desde el principio contendiendo por esa demarcación. Incluso hay uno que es diputado. Entonces, eso sí me llama mucho a mí a preocupación de que el PRM no haya dado demostraciones en este proceso de no tener la capacidad de generar liderazgos alternativos internos que puedan competir de manera exitosa con otros candidatos que vienen desde fuera, del exterior. Entonces, hay que analizar esa situación, sobre todo porque se trata de 2 demarcaciones muy importantes, tienen un peso muy grande a nivel electoral. ¿Y la gestión tiene mucho que ver con ese...? Obviamente la gestión tiene mucho que ver. Ambas gestiones no se caracterizaron por la brillantez ni por la eficiencia. Usted tiene todas las quejas y todas las confrontaciones que tuvo el alcalde Manuel Jiménez en su gestión, desde el problema de la basura hasta los problemas que tuvo incluso con los concejales, los regidores. No tuvo una buena comunicación con la dirigencia media del partido en esa demarcación, en Santo Domingo Este. Él se peleó con la dirigencia o con una parte de la dirigencia. Y el señor Andújar también una gestión muy poco eficiente en Santo Domingo Oeste. ¿Cómo quedan los que compitieron con el presidente Abinader? Quedan bien porque usted va a un proceso a ganar o a perder. Y la democracia es eso. La democracia sencillamente es usted participar y si hay reglas claras y se cumplen, usted reconoce los resultados. Yo entiendo que los otros 3 precandidatos que participaron junto con el presidente Abinader en el proceso hicieron su papel y en el caso específico de Guido Gómez Mazara, que fue a quien yo apoyé, pues sencillamente ha abierto un camino y un perfil de un precandidato presidencial de cara al futuro. ¿Debería introducir algunos ajustes en su accionar político de cara al futuro? Siempre la conducta, el accionar político, la trayectoria política de alguien es posible perfeccionarlo. Eso no está descartado y todo lo que se entienda que se debe hacer para mejorar, yo estoy totalmente de acuerdo y lo apoyo. Se aprobó una ley que crea la Comisión de la Verdad de la República Dominicana. Háblenos un poquito de eso. Mira, nosotros desde el Comité Dominicano de Derechos Humanos, del cual yo soy el secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación, estamos abogando en el país porque se apruebe una ley, que el Congreso Nacional apruebe una ley que cree una comisión de la verdad. No se ha aprobado, no, se está sometiendo. Se está propulsando esa iniciativa. Okay. Nosotros creemos que el país, de cara a su historia, sobre todo la historia reciente de los últimos 50 años, o 60 años luego de decapitada la dictadura, debe, por un asunto de memoria histórica sana, nombrar una comisión que no es nada nuevo. Eso, por ejemplo, en Guatemala, hace ya más de 20 años que se creó una comisión de la verdad. Y en otros países de América Latina y del mundo se ha creado. ¿Y en este caso de qué se encargaría esa comisión? Se encargaría de darle respuesta a una serie de crímenes como desapariciones, crímenes y asesinatos políticos, etcétera, que no han sido objeto de persecución judicial o de investigación judicial y que se han quedado en el limbo. Y con eso lo que se busca es, en donde quiera que sea aprobado una comisión de la verdad, es primero que se sepa la verdad histórica de los hechos, que es lo más importante. No tanto se busca sanción, sino que se sepa la verdad histórica de lo que ocurrió. Y sobre todo también que esos lamentables crímenes o delitos que se cometieron, la sociedad pueda, de cierta forma, ver cuál fue el contexto, cuál fue la circunstancia en que ocurrieron y que puedan ser ventilados de cara a que no hubo una investigación o una sanción judicial.
Tú tienes, por ejemplo, en México, para ponerte un ejemplo reciente, un caso muy famoso que es el de Ayotzinapa, donde unos estudiantes fueron desaparecidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las autoridades encabezadas por la Procuraduría General de la República de México hicieron una investigación y ahora mismo el debate en México es que los familiares no aceptan la versión oficial que dio el gobierno, el Estado mexicano, de cuáles fueron las circunstancias en que esos jóvenes fueron desaparecidos y muertos. Y vi en estos días unas declaraciones que daba el presidente López Obrador de México, donde él decía que ya el Estado había dado una respuesta, que era nombrar una comisión, incluso tuvo participación internacional esa comisión, para que se hiciera una investigación y diera como resultado un informe en el cual se le atribuye a miembros del ejército mexicano esos crímenes. Entonces, este país tiene muchas situaciones de ese tipo, crímenes políticos que se cometieron en los 12 años de Joaquín Balaguer, desapariciones como el caso de Narcisazo, y así te puedo nombrar muchísimas situaciones que en aras de la verdad histórica deben ser investigadas de manera imparcial y darse a conocer la realidad y la versión oficial de los hechos según la Comisión de la Verdad. Independientemente de que algunos hechos ya prescribieron. No, porque la Comisión de la Verdad, vuelvo y te repito, no busca sanción judicial, no busca una sanción, lo que busca es la verdad de los hechos. Y eso abarcaría también la dictadura de Trujillo. No necesariamente, podría ser, claro, pero no necesariamente, porque realmente cuando se aprueba una ley, por ejemplo, te pongo como ejemplo la ley de Guatemala, se hizo una ley que tengo entendido que decía que se iban a investigar los crímenes y delitos de los últimos 30 años, hasta el momento en que se aprobó. Si aquí el Congreso Nacional, cuando apruebe la ley, fija un periodo y ese periodo abarca la dictadura, bueno, pues lo saludamos. Ya ese proyecto está en discusión. El Comité de los Derechos Humanos ya elaboró un anteproyecto de ley y la semana pasada, tanto el presidente Virgilio Almanza como quien les habla, nos reunimos con la magistrada Procuradora General de la República, le manifestamos nuestra intención de presentar el proyecto, porque el Ministerio Público de una forma u otra, aunque no participe de manera directa, porque no son crímenes cuya judicialización se persigue, sí va a poder, por ejemplo, colaborar si se le pide algún tipo de información, porque, por ejemplo, en el caso de Gregorio García Castro hay un expediente que llegó a la justicia, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público tuvo una participación ahí como ente acusador, y nosotros queremos que dentro de aproximadamente 3 o 4 semanas vamos a presentar el anteproyecto de ley para que algún legislador que se anime pues lo someta a la Cámara y comience el debate ya de manera formal. No, incluso... Esto es, las comisiones de la verdad son una versión de la desclasificación que hacen, por ejemplo, Estados Unidos de los hechos históricos. Se ha asumido en América Latina como ese modelo. Aquí no hay ningún antecedente, ni siquiera, por ejemplo, con el caso de Narcisazo, de Comisión de la Verdad. Siempre son... No, aquí se han nombrado comisiones de investigación ad hoc. O sea, cuando ha ocurrido un crimen, muchas veces, sobre todo en los 12 años del doctor Balaguer, se nombraba una comisión ad hoc para que hiciera una investigación. El asunto es que esas comisiones generalmente o mayoritariamente nunca llegaban a una conclusión, nunca rendían un informe final de la investigación. Entonces, lo que busca la Comisión de Verdad es que todos esos... Que el informe sea válido, sí, que no produzca... Que haya un informe que diga la verdad de los hechos. Bien. Aquí se habla independientemente de que los crímenes o delitos que se hayan cometido en ocasión de esos lamentables hechos hayan prescrito judicialmente. Aquí se habla de una masacre de haitianos en el 37. Claro. Pero no hay una tumba. No hay un informe No hay oficial. una tumba. No. Bien, doctor, finalmente, ¿a qué se llama reforma de tercera generación del Poder Judicial Dominicano? Bueno, mira, tú sabes que el Poder Judicial Dominicano, sobre todo ahora a raíz de los procesos que hay en los tribunales de sometimiento por corrupción administrativa, y también cuando ocurre cualquier crimen o delito de carácter común,
ha estado muy cuestionado en cuanto a, por ejemplo, la aplicación excesiva o no de la medida, por ejemplo, de coerción de prisión domiciliaria, de prisión preventiva. Y en otros casos también se ha cuestionado la laxitud, para usar un término, del actual Código Procesal Penal dominicano. Tú tienes, por ejemplo, que el presidente de la República sometió hace unas semanas una iniciativa al Congreso donde se busca modificar muchos aspectos, muchos artículos del Código Procesal Penal, porque se tilda el Código Procesal Penal de un código garantista, pero no de la víctima, sino del acusado, que sobreprotege los derechos del acusado y que generalmente a la víctima la deja desprotegida. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que ahí ya ha llegado el momento de que haya una tercera ola de reformas del Poder Judicial, en el cual no solamente se incluyan esos aspectos que te dije del Código Procesal Penal, sino que finalmente, por ejemplo, el nuevo Código Civil sea aprobado, que tiene más de 25 años en el Congreso Nacional. El nuevo Código de Procedimiento Civil también sea aprobado. Que se apruebe un nuevo Código de Trabajo, que hay una comisión nombrada ya hace varios años, se ha trabajado en eso, el Ministerio de Trabajo ha hecho algo, pero no ha salido a camino. Y así hay una serie de leyes, el mismo Código Penal, que tiene, ¿cuántos años tiene? Todos. Y que a raíz del impasse que ha habido con el tema del aborto, se ha estancado en el Congreso, que se apruebe, porque el país no puede estar en el siglo XXI, entonces sus leyes sean con el espíritu de leyes del siglo XIX. Y el derecho, el ámbito judicial, como todo en la vida, es evolutivo. Según se van desarrollando las sociedades y según se va desarrollando el intelecto humano, así las cosas van avanzando en el Poder Judicial. Entonces nosotros creemos que ha llegado el momento de que esas leyes, esos códigos, que ya tienen el tiempo suficiente, que han sido debatidos y debatidos en el Congreso Nacional, se aprueben y se le dote al país de una legislación más moderna. Bien, yo creo que tenemos, es momento ya de uno ir dejando todos estos temas de aprobaciones de leyes y reformas concluidos, porque la verdad que son años, ¿verdad? Me parece como al tiempo de la reforma electoral y de todo eso. Que hay delitos que cuando el proyecto entró al Congreso no existían y ahora habría que ponérselo. No, claro. Inclusive con el doctor hemos hablado bastante de lo que sería la reforma, la creación del Ministerio de Justicia, si se van a separar o no el tema de algunas de la Procuraduría, algunas áreas, dejarlas afuera y mantener la Procuraduría como un brazo de la justicia del Poder Ejecutivo. Hay ciertas cosas que hay que definir. Yo creo que el principal problema es que nosotros solo ponemos los temas en agenda cuando los necesitamos. Tenemos que trabajar con estos temas, con la seguridad social, yo creo que a la ofensiva, no a la defensiva, y terminar con ello. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y usted citó un tema importante, que es la creación del Ministerio de Justicia. Que lo ideal es que sustituya, para que no se cree otro organismo más y se aumente la burocracia estatal, sino que el Ministerio de Justicia sustituya lo que es actualmente la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Esa debería ser la idea. No crear un organismo nuevo, sino que sustituya. O sea, que el consultor jurídico sea un ministro. Exactamente. Yo creo que tiene muchísimo sentido. Claro, y así el procurador se mantiene como una figura separada. Claro, y va a tener la carga administrativa del Ministerio Público, y con eso se le quita al Ministerio Público esa carga, que pueda dedicarse de manera entera al asunto de la investigación, sometimiento, etcétera. No, y también la normativa, la operación, todo claro, eso, para que la parte del día a día se quede en la Procuraduría. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Domingo Rojas Pereira, abogado, gracias por estar con nosotros en la revista del día de hoy.